Ha pasado más de una década desde el caso Malaysia Airlines, que por supuesto disparó las inquietudes de todos aquellos que leemos entre líneas y nos damos cuenta cuando se oculta la información. Sin embargo, pude realizar este informe revelador que hoy sale a la luz gracias a las personas que financian mis investigaciones a través de patreon.com/Nicolás Moraz, porque cuando tú me apoyas en patreon.com/Nicolás Moraz obtienes recompensas a partir de $3 mensuales de aporte, pero existen opciones para quienes ponen un poco más de dinero y tampoco es tan caro, les aclaro, para elegir temas de investigaciones. Bueno, gracias a nuestros mecenas de patreon.com/Nicolás Moraz y a quienes nos apoyan en la opción Superchats y la opción unirse de YouTube, pudimos realizar este trabajo impecable. Quédate hasta el último minuto para descubrirlo todo y si te gusta, apóyanos en patreon.com/Nicolás Moraz. ¡Adelante! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Paul Weeks se consideraba un hombre afortunado. Era un exitoso ingeniero y disfrutaba de una bella familia. A él lo consentían y lo querían su esposa Danica y sus hijos Lincoln, de 3 años, y Jack, de apenas 10 meses. Tal era su suerte que pudo burlar a la muerte en una ocasión. En 2011, él y su familia lograron sobrevivir a un terremoto muy fuerte que sacudió Nueva Zelanda. En busca de nuevos horizontes, la familia empacó sus pertenencias y se mudó a la vecina Australia. Todo marchaba bien y parecía que la vida le sonreiría para siempre. Hasta que en 2014, lamentablemente, todo cambió. Sara, la hermana de Paul, comentó que este había recibido una oferta laboral suculenta en la industria minera de Mongolia. Aunque solo estaría allí un mes, valía la pena por la paga y la oportunidad en la tierra de Temujin, más conocido como el famoso conquistador Gengis Khan. Sin embargo, la única forma para llegar a su destino era tomando un vuelo desde Malasia. Con su espíritu intrépido, se despidió de su familia con las siguientes palabras: si me llegara a pasar algo, la alianza deberá ser para el primero de mis hijos que se case, y el reloj para el segundo. El 8 de marzo de 2014, Paul estaba en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur esperando abordar su avión, cuando el altoparlante anunció a los pasajeros del vuelo con destino a Pekín. Paul Weeks llamó a su mujer y le dijo: tú y los niños son mi mundo, y ya los estoy extrañando. Estas serían las últimas palabras que Danica escucharía de su amado. Y ya verán por qué. Al entrar en la nave, Paul se ubicó en su asiento. Corría la medianoche y por la ventanilla se podía ver la luz que iluminaba densamente los edificios de Kuala Lumpur, especialmente las imponentes torres Petronas. El avión comenzó a recorrer la pista y se elevó lentamente hasta alcanzar las alturas. Mientras surcaba los cielos, el piloto dijo por la cabina: bueno, señores, buenas noches. Estas palabras no eran el deseo de reposo a los pasajeros, sino una despedida de este mundo, solo que hasta aquel instante todos lo ignoraban. De repente, el avión hizo un giro brusco hacia la izquierda causando turbulencias. Las luces se apagaron y la aeronave quedó en la más absoluta penumbra. Paul intentó abrir los ojos, pero no podía. Sentía que sus pulmones se marchitaban. El oxígeno no lograba entrar por sus fosas nasales y su cerebro, amigos, empezó a apagarse. Mientras su respiración se acortaba y la piel se volvía cianótica, no voy a dar más detalles por la sobriedad que exige un documental sobre este tema, que es educativo, podemos imaginarnos fácilmente cómo su mente abrazaba el último recuerdo de su familia. Pronto todo se hizo borroso y la oscuridad absoluta reinó para él y para el resto. La impiadosa parca no lo dejó pasar de largo de nuevo. Así fue como Paul Weeks y 238 personas inocentes fueron tragadas para la penumbra por siempre. Nadie escuchó sus gritos ni sus lamentos. Lo peor es que no volverían a ver la luz de este mundo, ni tampoco a sus seres queridos. El vuelo que había tomado era el MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines. Han pasado 11 años de aquella tragedia que sacudió al mundo, de un acontecimiento que dejó muchas más preguntas que respuestas, pero hoy han salido indicios relevantes de que se trató de algo más turbio, pistas que sugerirían que hubo un enfoque premeditado
y no fue un accidente. Para saber más, les invitamos a quedarse hasta el último minuto, como les digo, y volvemos aquella noche cualquiera en Kuala Lumpur. Un vuelo MH370 de Malaysia Airlines que se preparaba para partir con destino a China. La hora de salida estaba estipulada a las 12:35 de la madrugada hora local. El tiempo del vuelo 5 horas y 34 minutos, según se preveía, por lo que arribarían al Dragón Rojo a las 6:30 de la mañana. Al ser una ruta habitual, la aeronave había cargado suficiente combustible como para volar 7 horas y media. El comandante a cargo era Sahari Ahmad Shah, un experimentado piloto que tenía a cuestas 18.423 horas de vuelo desde el año 1981. Su ayudante era Farik Abdul, un joven de 27 años, soltero, que llevaba en la aerolínea desde 2007. Tras 7 minutos de retraso, el avión fue autorizado a moverse y despegar, y comenzó a elevarse lentamente. Es importante señalar que el tráfico aéreo tiene una serie de puntos repartidos por todo el planeta, conocidos como waypoints. Estos permiten que las torres de control conozcan la ubicación exacta del avión y puedan guiar a los pilotos hacia donde quieran dirigirse. Aquel espacio aéreo en Asia está dividido en Kuala Lumpur, Bangkok, Singapur y Ho Chi Minh. En estos lugares existen torres que dirigen el tráfico cuando una aeronave ingresa a su espacio aéreo. A las 12:50 am, el controlador de tráfico aéreo solicitó al MH370 ascender a los 35.000 pies de altitud. Poco después, la cabina comunica por radio que llegó a ella. Luego, cuando se acercaba al punto Igari, la torre de Kuala Lumpur, les dijo que debían conectarse con los controladores aéreos de Ho Chi Minh en Vietnam. Minutos más tarde, el capitán les dijo buenas noches y cortó la comunicación. Acto seguido, la nave giró hacia la derecha rumbo al punto Vidot. Justo cuando estaba cruzando el espacio aéreo vietnamita, el avión desapareció por siempre. Al principio no supuso un problema, ya que el asunto era de los controladores en Ho Chi Minh. Al poco tiempo, los vietnamitas se comunicaron con sus compañeros malayos preguntándoles por el avión, ya que no aparecía en sus radares. La torre de Kuala Lumpur intentó conectarse con la aeronave y no obtuvo respuesta. Decidieron entonces comunicarse con Malaysia Airlines y la empresa les avisó que el avión se encontraba sobrevolando Camboya. Esto era extraño, ya que la nave no debería estar surcando esa ruta, no era el curso habitual. La torre de Kuala Lumpur se contactó con Camboya para saber si la nave estaba surcando sus cielos. Los camboyanos sorprendidos les dijeron que no habían detectado nada. ¿Me siguen? Sin embargo, la compañía seguía insistiendo que la aeronave estaba en Camboya porque lo veían en sus mapas. Alrededor de la 1:22 de la mañana, la Fuerza Aérea de Tailandia detectó al MH370 volando en dirección contraria a la ruta original. Minutos después, el avión volvió a perderse cerca del Golfo de Tailandia. Y esto ya es incluso para estimular a los fanáticos de los ovnis y demás. Pero la cosa no termina así. Minutos después captaron al MH370 en la región de Penang. La señal provenía del teléfono del copiloto. Fue un registro breve y la aeronave volvió a esfumarse. A las 2:15 de la mañana, los militares tailandeses informaron que detectaron al avión pasar por la isla de Pualu Perak en el estrecho de Malaca. Es decir, el MH370 estaba al otro lado de la península malaya. La aeronave siguió volando hasta alejarse de todos los radares. A las 2:40 de la mañana, su rastro se perdió por siempre en el Océano Índico. La compañía no tuvo otra que reconocer que el avión no estaba en Camboya. Había sido un error, entre comillas, de su software, que se basó en el último reporte de velocidad y posición. A las 3:45 de la mañana tuvieron que emitir código rojo y desplegar un equipo de búsqueda de emergencia. La alerta fue emitida 1 hora después, debido a que la firma trataba de contactarse con el MH370 y esperaba una respuesta. A las 6:30 hora de Pekín, los familiares, amigos o compañeros de trabajo de los pasajeros estaban esperando el arribo del avión, pero la espera se transformó en impaciencia y la impaciencia se tornó desesperación. Sin más alternativa, Malaysia Airlines tuvo que informar a las 7:24 de la mañana en su página de Facebook la desaparición del MH370. Al iniciarse los procedimientos de búsqueda, se pensó que el avión había explotado y se estrelló en la zona donde desapareció del mapa.
mapa. Las autoridades malayas empezaron a investigar a todos los pasajeros, ya que se creía que uno de ellos pudo haber colocado una bomba. Surgieron 2 sospechosos de nacionalidad iraní porque estos viajaron con pasaportes robados. Posteriormente se descubrió que eran refugiados y fueron descartados como sospechosos. Días más tarde, el entonces premier de Malasia, Najib Razak, dijo que el MH370 se desvió de su curso y continuó volando por más de 6 horas después de perder contacto con los comunicadores. La búsqueda se expandió a todo el sur del Océano Índico. En un intento de cerrar rápidamente el caso, típico de los políticos, las autoridades concluyeron que el avión se estrelló al sur de la India. Esto generó la ira de las familias que el 24 de marzo se manifestaron ante la embajada de Malasia en Pekín demandando respuestas concretas. Tanto Malasia como Australia utilizaron vehículos acuáticos para buscar restos del avión en las profundidades, pero tras un año de búsqueda infructuosa no hubo ningún resultado. En 2015 se informó que un ala del avión fue hallada en las islas francesas de La Reunión, en África. Yo tuve una novia de la isla de La Reunión, ahí pegadito a Madagascar, y la misma provenía del MH370. Francia, porque la isla de La Reunión es un departamento de ultramar francés, negó categóricamente que esto fuera así, pero el hecho no trascendió en las noticias. En 2016 se encontraron piezas en Mozambique y otra en la isla de Pemba, y también fueron señaladas como partes del 370. A pesar de ello, la esperanza de encontrar algún rastro de los pasajeros definitivamente se marchitó. Para 2018, un informe oficial concluyó que el avión giró en dirección opuesta porque estaba maniobrando manualmente y que el accidente se debió a fallas mecánicas. Además, se enfatizó que el comportamiento de los pilotos fue normal. El avión estuvo volando durante más de 7 horas en piloto automático, pero nadie se explica cómo diablos los pilotos entrenados no percibieron tamaña irregularidad. Aunque ni usted ni nosotros en este canal somos expertos en aeronáutica, lo cierto es que se requiere de sentido común para comprender que un avión gigante como el de Malaysia Airlines no puede esfumarse así, de la nada. Lo primero a destacar es que las maniobras realizadas por el MH370 no fueron una casualidad. Era previsible que los radares no detectaran cuando el avión estuviese cruzando el espacio aéreo entre Kuala Lumpur y Ho Chi Minh. Un punto intermedio entre ambas zonas generó aquel vacío. Pero hay otro elemento. El giro realizado por el MH370 fue de 180 grados. Esto da a entender que el avión no estaba en piloto automático, sino que era manejado manualmente, que alguien resolvió hacerlo. Esta temeraria maniobra no fue coincidencia, ya que en la zona donde se produjo el giro convergen espacios aéreos de 4 países. El avión pudo haber desaparecido de los radares, ya que esta convergencia ocasionó confusión en las comunicaciones de los controladores, lo que hizo mucho más difícil el rastreo. Otro dato interesante es que más al norte se encuentra un área de identificación militar de las fuerzas aéreas tailandesas. Cualquier avión que ingrese a esta región debe identificarse de inmediato. No sucedió con el MH370 precisamente porque realizó este giro tan brusco que eludió identificarse. El MH370 contaba con un sistema llamado ACARS. El mismo servía para enviar información tanto a la torre de control como a los satélites Inmarsat, lo cual permitía conocer la ubicación de la aeronave. La única forma de desactivar dicho sistema era la cabina de pilotaje. De esta forma el avión se volvería, como se volvió, invisible para los radares. Segunda evidencia de intervención manual. Si se apagaba el ACARS, esto alertaría a los comunicadores en tierra de que algo andaba mal. Por ello se apagaron los generadores eléctricos de los motores, dejando al avión sin energía. Además, el MH370 fue despresurizado para neutralizar a los pasajeros. ¿Oyeron bien? Esto significa que desde la cabina se abrieron 2 válvulas ubicadas en la parte delantera y en la trasera. En aquel instante habrían bajado las mascarillas para proporcionar oxígeno a la gente durante 22 minutos, pero los pilotos tenían unas máscaras especiales con una reserva adicional. Curiosamente, el día de la partida, las mismas fueron llenadas con más oxígeno. Al estar el avión a una altura muy elevada, los pasajeros habrían tenido dificultad de respirar. Tanto sus pulmones como su cerebro habrían colapsado llevándolos a una muerte horrenda. ¿No es esto una pesadilla? Espero que no tengas que volar hoy, porque hasta a mí que no soy aprensivo me genera escozor. Y eso no es todo, amigos. El satélite Inmarsat recibió una solicitud de conexión del MH370 justo antes de desaparecer. A pesar de que la energía del avión estaba apagada, los ordenadores empezaron a sobrecalentarse, por lo que quien estaba a cargo debió encender los
generadores para ventilarlos. La señal fue enviada a un satélite que estaba orbitando por encima del Océano Índico. No obstante, el avión no se encontraba dentro de ese margen, sino al borde, porque fue allí donde se desvaneció. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Bueno, paciencia, que en un instante lo van a descubrir. En 2016, la franquicia australiana de 60 Minutes, el programa televisivo 60 Minutos, realizó una cobertura exclusiva sobre el caso MH370. El periodista de investigación Ross Cathcart entrevistó a Larry Vance como J.D. Vance. Este experto canadiense en investigación de accidentes aéreos emitió una declaración que sacudió al planeta. Dijo a su entrevistador que sabía lo que había ocurrido con el avión. Sus palabras causaron un gran revuelo. El caso del avión de Malaysia Airlines no fue un accidente, sino un suicidio colectivo planificado. Así lo afirma en su libro MH370 Mystery Solved, Misterio Resuelto. La clave de esta teoría estaría en las piezas que se recuperaron del Boeing 777. ¿Por qué Vance estaba tan seguro de su hipótesis? Pues este señor no es un aficionado sino un experimentado ingeniero aeronáutico, perito con matrícula en 25 países. Previamente fue piloto e instructor de vuelo. Su carrera como investigador comenzó en la Transportation Safety Board de Canadá y desde entonces no hizo más que cosechar éxitos internacionales. Nunca se le conoció un error. El caso más significativo que le tocó analizar a Vance fue el 2 de septiembre de 1998. El vuelo 111 de Swiss Air se había estrellado en el Océano Atlántico. Vance fue el primero en llegar a la zona del desastre. Al lograr determinar las causas del accidente, se ganó una medalla de honor del gobierno de Canadá. La teoría de Vance refleja lo que habíamos explicado anteriormente: el giro hacia la izquierda. El apagón de los transmisores y de la CARS no se debió a un problema técnico como alega el informe oficial. Esto fue realizado por alguien que tenía experiencia muy específica manejando este tipo de aeronaves. Y esa persona era nada más ni nada menos que el capitán Zaharie Ahmad Shah. Sí, el canadiense argumenta que Shah era el único capacitado para realizar todo esto. Se trataba de un hombre experimentado con 33 años de trayectoria en la aerolínea malaya. Tenía en su espalda más de 20 años como capitán en un Boeing 777 y acumulaba más de 18.000 horas de vuelo en este tipo de vehículos. Vance dijo que Ahmad se las ingenió para mantener a su compañero Farouk fuera de la cabina para así realizar estas polémicas maniobras, que evidentemente conducían a la muerte masiva. Luego de descomprimir el aparato, las mascarillas caen del techo dando a los pasajeros 20 minutos para respirar. En cambio, ya contaba con una reserva adicional, como ya mencionamos. La última maniobra que habría realizado fue al sur del Océano Índico. Aterrizó el avión en la superficie del agua de la manera más delicada posible. Mientras se posaba la nave, las aguas iban tragándola gradualmente hasta sumergirla en lo más profundo y oscuro de su seno. Esto explicaría por qué se encontraron restos del avión en distintas partes como África o islas aledañas. Las olas de viento producidas en esa masa acuática debieron impulsarlas con una fuerza descomunal. Pero amigos, ¿quién era Zaharie Ahmad Shah? Nosotros se los vamos a contar. Nacido en el estado norteño de Penang, era el segundo de 9 hijos de una familia humilde. Al igual que Jiro Horikoshi en la película El viento se levanta, Zaharie a los 15 años de edad se enamoró de los aviones. En 1981 ingresó como piloto a Malaysia Airlines y allí hizo carrera. Muchos compañeros lo consideraban un buen profesional y de comportamiento bondadoso. Era tal su autoridad que él decidía si un piloto novato estaba listo o no para volar. Su fanatismo por las naves era tal que llegó a tener un simulador de vuelo en su propia casa. Esto le permitía seguir practicando cuando no estaba en horario laboral. Incluso abrió su propio canal de YouTube donde mostraba sus conocimientos en aeronáutica. Durante las investigaciones del MH370, la policía malaya se llevó el equipo para examinarlo. Tras revisar detalladamente sus programas, dictaminaron que utilizaba juegos normales que permitían practicar vuelo y aterrizaje en diferentes condiciones. Los investigadores hurgaron hasta lo más hondo de su vida personal para examinar si tenía conexiones militares o políticas. Lo primero fue descartado, pero lo segundo fue confirmado. Era un hombre político. Según varios posteos en Facebook, ya era un ferviente opositor a la coalición que gobernó su país desde la independencia. Además, era familiar del líder opositor Anwar Ibrahim. Este había sido sentenciado a 5 años de prisión justo antes de la partida del MH370. ¿Saben qué es lo más interesante? Que en el simulador de Shah había una ruta delimitada. Esto no debería ser llamativo
llamativo, pero lo era, porque la simulación empezaba en Kuala Lumpur, pero hacía una serie de movimientos hacia la izquierda hasta terminar en el Océano Índico. ¿Qué tal? O sea, este experimentado piloto sabía lo que estaba haciendo, lo venía ensayando. La ruta que el MH370 tomó y que llevó a su desaparición fue preparada con minuciosa antelación. Según el Headlines Today, el capitán Zaharie había demostrado comportamiento errático e inusual la noche anterior a su vuelo. La primera señal fue al saludar a los guardias fuera de su casa. Normalmente les hacía un saludo musulmán, en cambio aquella noche les hizo un saludo militar. Otro aspecto inusual fue que ya decidiera no llamar a un taxi para que lo lleve al aeropuerto. Utilizó su BMW clase 5, no permitió que uno de sus guardias lo acompañase y en lugar de ello fue su esposa. Porque sí, los pilotos de Malaysia Airlines pertenecen a la élite malaya. Es un país barato y los dólares que paga la empresa les sirven para vivir como burgueses. Hasta el día de hoy los familiares del veterano capitán rechazan las acusaciones sobre el difunto. En su defensa alegan que era un buen hombre, que no tenía deudas, que no tenía problemas matrimoniales y hasta negaron que fuera un adicto a las drogas. Ahora vamos con el copiloto. Vamos a hablarles de Farik Abdul Hamid, que también tiene lo suyo. Ingresó a Malaysia Airlines en 2007 con apenas 20 años de edad. Además de piloto, venía directamente de la cloaca estatal. Era hijo de un funcionario del Ministerio de Obras Públicas en uno de los estados malayos. No era un profesional destacado e ingresó por contactos políticos. Hamid había hipotecado su casa y tuvo que mudarse de un vecindario adinerado a otro de clase media dentro de Kuala Lumpur. Sus familiares y amigos lo consideraban un hombre religioso y trabajador, aunque sus compañeros no opinaban lo mismo. Antes de la tragedia, Farik se hizo famoso por un suceso que no tiene nada que ver con la chamba. Una mujer sudafricana llamada Honti Roos dijo a una cadena australiana que Abdul le invitó a ella y una amiga a entrar a la cabina durante un vuelo entre Malasia y Tailandia en 2011. En el trayecto se sacaron fotografías, fumaron y los pilotos estaban más concentrados en charlar con las damiselas que en mirar al frente. Esto era polémico ya que desde el 11 de septiembre nadie salvo los pilotos puede entrar a ninguna cabina. Respecto a la tragedia, el papel de Farik fue importante en este suceso. Según el diario malayo The New Straits Times, se reveló que quien hizo la llamada captada por el satélite y la torre en tierra fue Farouk. Fuentes anónimas afirman que el copiloto fue capaz de captar la señal debido a que el avión volaba bajo. Esto sucedió cuando el MH370 cruzó la península malaya por encima de la ciudad de Penang. La estación de comunicaciones captó la señal, pero la velocidad a la que el Boeing se desplazaba hacia el Océano Índico cortó la llamada en forma abrupta. La prensa malaya calificó este accionar de Farouk como medida desesperada. Algo importante para dejar en claro es lo siguiente. Normalmente en los aviones el capitán supervisa y el copiloto maneja la aeronave, por lo que en este caso el experimentado ya echó de la cabina a Farouk para realizar las maniobras ya previstas a sabiendas de la fatal consecuencia. ¿Por qué Zaharie hizo eso? ¿Fue la llamada de Farouk un intento desesperado de pedir auxilio? Podemos imaginarlo golpeando desesperadamente la puerta de la cabina mientras estaba cerrada a cal y canto, ¿no? Lamentablemente nunca lo sabremos porque los únicos que tienen la respuesta están en lo más profundo del océano o en algún lugar impenetrable. Lo trágico de todo es que Farik estaba comprometido con una compañera de trabajo. Esperaban casarse luego de su vuelo original a Pekín. Como si fuera una tragedia shakespeariana, el dolor terminó imponiéndose sobre el amor. ¿Saben lo curioso de todo esto? Que el accionar del capitán Ya hace recordar al actuar del capitán del Titanic. Como recordarán en nuestro documental sobre los orígenes de la Fed y sus vínculos con el Titanic, tremendo documental, el capitán Edward Smith poco hizo para evitar la colisión del navío con el iceberg. Tampoco tomó las precauciones que le advirtieron del enorme glaciar que hundiría la nave en las profundidades. Es aquí donde entramos al terreno más sombrío, donde la maldad humana desconoce los límites. Estamos hablando de Freescale Semiconductor. Esta empresa, Freescale, fue fundada en 2004 como producto de una escisión de la compañía Motorola. ¡Motorola! Freescale forma parte del top 20 mundial de empresas de semiconductores. Incluso se ha encargado de los procesadores de PowerPC para Apple. Solo para aclarar, los semiconductores son un material bastante particular. Tienen la capacidad de transportar y transferir energía sin que ésta disminuya, bajo cualquier circunstancia y a una gran velocidad. Su aplicación es variada, desde la
las telecomunicaciones hasta la industria militar y la médica. Nuestra vida hoy por hoy depende enormemente de los microprocesadores. En 2006 la firma desarrolló un microchip especial. Este aparato tenía la posibilidad de almacenar información como si se tratase de un disco duro. Ese mismo año Freescale aceptó ser absorbida por el conglomerado Blackstone Group LP, donde Larry Fink comenzó su carrera antes de fundar BlackRock. Es considerada hasta hoy la absorción más grande del ámbito tecnológico. ¿Qué tiene que ver esta empresa con la desaparición del MH370? Moraz, te vas por las ramas, dirán muchos de ustedes. Pues no, atentos que pronto descubrirán lo grande. Resulta que días después de la desaparición del MH370, algo inexplicable ocurrió del otro lado del globo. En Estados Unidos, la Oficina de Patentes aprobó la número 8.671.381 B larga. Esta representó un revolucionario sistema aplicado a los semiconductores. Las partes firmantes eran 5. 4 eran científicos de origen chino, mientras que el 20% restante estaba en posesión de Freescale Semiconductor. La ley americana dice que si una patente es registrada por más de 2 partes, en caso de que una de ellas fallezca, el resto repartirá el porcentaje. ¿Saben quiénes iban a bordo del MH370? Redoble de tambores. 20 empleados de Freescale, ¿pueden creerlo? Entre ellos todos los firmantes de la patente. Es decir, los inventores particulares, que eran socios de Freescale. Pedoin Wang, Ji-Hun Chen, Ji-Yong Cheng y Li Jing. Cuando el Boeing desapareció de la faz de la Tierra, Freescale Semiconductor se quedó con el resto de la patente, el monopolio. Y eso no es todo. ¿Recuerdan que Freescale fue absorbida por el grupo Blackstone? ¿Saben quién era el dueño de Blackstone en aquella época? Pues ni más ni menos que Jacob Rothschild, señores. Sí, Lord Jacob Rothschild de Inglaterra. ¿Cómo lo oyeron? Aprovechando una tragedia, Rothschild Sr. se quedó con la gallina de los huevos de oro. La patente estaba valuada en millones de dólares y su aplicación irá directamente a chips para radares militares de última generación. Esta historia se parece bastante a la ocurrida en el Titanic. En nuestro documental sobre la FEDA revelamos que el navío Invencible cargaba con personas claves en la lucha contra la creación de la Reserva Federal, del perverso banco monopólico gubernamental que fabrica los dólares de todo el mundo y nos los metió por las orejas tras Bretton Woods. Razón por la cual John D. Rockefeller y JP Morgan, quien de hecho creó el Titanic y no tuvo empacho en destruirlo y de hecho iba a viajar pero no viajó sabiendo lo que ocurriría, se terminaron alineando para llevarlo al fondo del océano. Fue un asesinato caro, pero para los beneficios que les trajo, la inversión fueron minucias. Eso no es todo, amigos. La propia empresa reconoció que dentro del MH370 habían empleados suyos a bordo. Su vocero, Mitch House, dijo que la desaparición de sus trabajadores era una pérdida fatal para la compañía. ¡Ja! ¡Vamos! Todo lo contrario. Los números dicen todo lo contrario. Mencionó que los científicos eran gente con amplia experiencia y muy importantes para ellos. Se olvidó de decir que tenían valor en términos monetarios y valían más vivos que muertos. Típico de los Rothschild. Otro accionista de Freescale es Carlyle Group. Fundada en 1987, esta firma de inversiones estuvo en el ojo del huracán en más de una oportunidad. Durante el mandato del criminal de guerra George W. Bush, Carlyle fue uno de los principales contratistas del ejército de Estados Unidos durante las guerras genocidas de Irak y Afganistán. Asimismo, tuvo importantes conexiones con el grupo saudí Bin Laden, propiedad de la familia del supuesto responsable de los atentados del 11 de septiembre, Osama Bin Laden. Les recomiendo nuestro documental definitivo sobre las torres, que reversiona y amplía con información impactante el que ya hicimos en su día y llegó a más de 500.000 de personas. Muy recomendado. La familia Rothschild tiene hasta ahora el control sobre diversos medios de comunicación, desde Associated Press a Reuters o The Economist y Financial Times, que son directamente suyos, estos últimos dos. Debido a ello, se ha especulado que el poder de este clan sobre la prensa fue suficiente para ocultar la verdad completa del incidente. En una nota de France 24 durante los eventos de la desaparición, el ex jefe aeronáutico de Proteus Airlines, Mark Dugain, dijo abiertamente que veía encubrimiento. Según él, el
MH370 se estrelló en la isla británica Diego García, ubicada en medio del Océano Índico. Duggan especula que el Boeing de Malaysia Airlines pudo haber sido secuestrado por un hacker. En 2006, Boeing patentó un sistema de control remoto utilizando una computadora ubicada dentro o fuera de la aeronave. Para Mark, esto permitiría a un agente externo tomar el control en forma remota. También argumentó que la aeronave fue derribada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por temor a otro 11 de septiembre. Duggan se reunió con el alcalde de la isla Baará. Este le exhibió imágenes de un extraño objeto en la playa visualizado 2 semanas después de la desaparición del MH370. 2 expertos en aviación y un técnico militar local consignaron que el objeto era un extintor de fuego. Supusieron que salió a flote al estar vacío. Esto pudo ser ocasionado por un incendio que mate a los tripulantes de asfixia. Duggan visitó las Islas Maldivas. Allí los residentes locales le aseguraron que fueron testigos de un enorme avión surcando los cielos envuelto en llamas. Asimismo, declararon que la aeronave estaba a una baja altitud. Aunque las autoridades desmintieron esto, casi la mayoría de los isleños aseguraron haber visto a esa nave consumida por el fuego. El misterio acerca de qué ocurrió con el MH370 seguirá en el aire, aunque tenemos pistas. A una década de la tragedia, los familiares de los desaparecidos demandan respuestas para poner fin a una angustia que los atormenta desde hace 11 años. Todo lo presentado aquí revela que hay huecos que los políticos no han sabido cómo llenar. Quienes fueran los responsables detrás de esta tragedia se salieron con la suya. No es la primera vez ni será la última. Y sobre cómo se benefician los empresarios enemigos del libre mercado a través de tragedias, les recomiendo la magistral, exquisita y divertida Parábola de la ventana rota del gran liberal Frédéric Bastiat. Pueden leerla gratis en internet, es breve. En cuanto a las víctimas, sus voces nunca volverán a ser escuchadas. Los pilotos jamás podrán dar explicación de sus acciones ni rendir cuentas porque no están en este mundo. Y para el pesar de sus deudos no volverán a ver la luz. Pero la verdad, espero, tranquilizará a muchos. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, WhatsApp, Twitter, Facebook, Telegram, y apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz o a través de Superchat la opción unirse de YouTube o Bitcoin. Links en la descripción y en el comentario fijado. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.